Podés tomar tu lugar. Y hoy vamos a compartir, basado en el libro de Hechos, bajo el título No podemos callar del amor de Jesús. No podemos callar el amor de Jesús, que está en línea con lo que veíamos hoy en los 40 días de ayuno, de oración, que estamos trabajando cada día para que la gloria de Dios se llegue a expresar en nosotros y en todo el país, en todos los que están unidos por esta cadena de ayuno y oración. Y saben, el libro de Hechos hoy vamos a ver algunos puntos que nos indican el camino que uno debe avanzar para que Dios pueda expresar su bendición en nuestra vida, para que seamos revestidos de autoridad y para poder cumplir lo que Él quiere para la vida de cada uno de nosotros. ¿Saben? En el libro de Hechos 4, de 17 al 20, ahora le cuento toda la historia, termina ese pequeño pasaje diciendo, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Está al final del versículo, ¿no? En este 4 sería el versículo 20. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y muchas veces nos pasa que nosotros, cuando vemos algo que es tan llamativo, tan impactante en nuestras vidas, como la transformación de alguien que estaba perdido, que estaba en vicio, droga, no sé, alguna angustia, que estaba pasando algo en su vida, y Dios toca esa vida, después uno lo va contando, o uno va contando lo que hizo Dios en uno. Por eso se trata de aprender y poder extraer en estos 4 primeros capítulos del libro de Hechos que nos enseñan tanto, lo primero que hablan, que podemos, empezando por el capítulo, en el primer capítulo, es que Jesús les dice, yo ahora me voy a ir con el Padre, pero les voy a enviar a alguien que les va a fortalecer y les va a llenar el espíritu y de poder. Pero que necesito algo, que se pongan a orar. Igualito a los 40 días de ayuno. Nada más que eran 50 días, de la fiesta de Pascua hasta la otra fiesta que eran de los 50 días, llamada Pentecostés, que quiere decir 50. Y entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Yo creo que eran de Catedral de la Fe Merlo, porque fueron a un aposento y se pusieron a orar. Lo primero que nos indica es la obediencia al Señor. Cuando el Señor te pide algo, lo haces. Lo segundo que marca es que cuando estaban ahí orando, como estamos en estos días, los 40 días de ayuno, oración y acción, estaban orando. Dice que en un momento pasó algo extraordinario. Hubo una visitación, una expresión, una manifestación nunca vista del Espíritu Santo. Fue cuando el Espíritu Santo inicia lo que es la iglesia. Y ahí ellos estaban increíblemente impactados su vida. Entonces, en ese momento empezaron a hablar en otras lenguas y empezaron a expresar a la gente que lo rodeaba las cosas que le pasaban, que eran extraordinarias. ¿Cuántos quieren vivir momentos extraordinarios? Busque la presencia de Dios y la gloria de Dios va a impactar en su vida. Dice en el 2:31, así pues que los que hicieron caso al mensaje, 2:41, fueron bautizados y de aquel día se agregaron creyentes unas 3.000 personas. Yo digo, ¿qué mensaje? Y no dice que se agregaron, sino dice que los bautizaron. Todavía estoy pensando cómo los bautizaron. No creo que tengan una pileta como en el Pergo, tendieron un río, habrán tirado todo adentro. No sé cómo hicieron, pero sí los bautizaron. Algo asombroso. Ahora, cuando sigue avanzando al capítulo 3, es todo muy dinámico, con cosas milagrosas, porque el tener el poder de Dios nos va a hacer vivir cosas milagrosas en nuestra vida. Dice que
en el 3:11, iban Pedro y Juan, ahí viene alguien, le pide oración, lo sanan y era un paralítico, se para y entra a la iglesia alabando al Señor, tomado de la mano de ellos. Y uno dice, qué bueno, qué milagro, qué extraordinario lo que pasó. ¿Cuántos estarían contentos de ver eso? Lo anhelamos, pero dice que eso molestó a los que eran los religiosos y se opusieron. Como que, ¿qué tiene que decir? Que la búsqueda del Espíritu Santo de oración, de la gloria de Dios, de los milagros, de las expresiones, siempre vamos a estar en guerra con el diablo, que es el príncipe de este mundo y es el que hace todas las manifestaciones de maldad y oscuridad. Pero ellos se pararon de manos y empezaron a contar y a ministrar a Jesucristo. Por eso se convirtieron 3.000 personas y siguió avanzando. Por eso, cuando los vinieron a apretar, ustedes se tienen que callar la boca, no hablen más de Jesús, ya nos tienen cansados. Y ellos dijeron, no nos podemos callar. Por eso nosotros vamos por la vida y en cada momento contando quién es Jesús, qué hizo Jesús, cómo murió por nuestros pecados. ¿A quién le perdonó los pecados el Señor? Algunos todavía no están muy seguros. Pero dice que Él abrió una dimensión en el cielo para que todo el que crea en Él y confiese y reconozca ese Dios, me arrepiento de mis pecados. En ese momento Él abrió una dimensión, borró los pecados y empezamos a entrar en una dimensión diferente para una vida diferente. Nos cambió la realidad y la vida. Pero todos tuvimos que dar un paso de conocer a Jesús. Yo veía, empezó a restaurar nuestra relación con Dios, dice. Antes éramos enemigos de Dios. Renegamos a Dios, insultábamos a Dios, pero en un momento Dios nos cambió el corazón, los pensamientos, y eso lo hizo el Espíritu Santo. Los que estaban perdidos ahora tenían una esperanza de vida, una progresión, un por qué vivir, y eso es lo que hace la presencia de Jesús. Y sobre todo, lo que más importante que de todas estas cosas también es que Jesús, a través de la palabra escrita que dejó, nos enseña cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que vivirnos, cómo tenemos que conducirnos, cómo tenemos que tomar las decisiones, cosas que muchas veces nos hacemos los burros. Pero todo eso fue muy fuerte lo que pasó. Por eso, en este mensaje, estamos hablando de la pasión por Cristo, de estar entusiasmado con Cristo. Cuando alguien se enamora, ¿cuántos se enamoraron? Ahí la pasión es más importante que todo. Tenés que tomar 5 colectivos para ir a ver la que te importa o el que te importa y lo haces con ansiedad. ¿Por qué? Porque estás enamorado, apasionado. Así, el ejemplo ese tenemos que trasladarlo a nuestra vida cotidiana. Nosotros tenemos que aprender a que se nos revele como esta gente lo importante que es la obra, la salvación, el amor, el perdón, la restauración, la transformación y la presencia de Jesús y todo lo más que trajo Jesús, pero eso va a marcar la dirección de nuestra vida. Nosotros nos movemos hacia lo que nos atrae, a lo que nos gusta. Por eso cuando te gusta tu enamorado o tu enamorada, viajás para verla. Pero si no te gusta, te tomás el tren para el otro lado. Cada uno entiende lo que hablo. Tiene que ver con algo que uno se apasiona, que le es importante, que es fundamental para su vida. Por eso hoy estamos hablando de qué importante es que la pasión que tengamos, el entusiasmo por Jesús va a marcar el destino de nuestra vida. Cuando nosotros ponemos esa pasión por Jesús, ese entusiasmo, ese compromiso, eso va a direccionar nuestra vida. A veces algunos venimos
a punta de pistola. Si no, los rajan de la casa, si no, se le cortan los víveres, como que están así en el borde del abismo. Si no vienen a la iglesia, ¡pum!, para el abismo. Pero no se trata de presión, se trata que yo entiendo la dimensión de lo que puede hacer Jesús en mi vida y en otras vidas. Y si eso yo lo llevo adelante, mi vida va a empezar a estar bajo la dirección del Señor. ¿Cuántos quieren dar el paso ese? Que a veces es difícil, porque la salvación la recibimos y gloria a Dios, la liberación la recibimos y gloria a Dios, me sacó el vicio, la sanidad, algunos estaban enfermos ya y Dios hizo un milagro y uno dice, la verdad no lo puedo creer. Estaba para ir abajo tierra, pero el Señor se movió en mi vida. ¿Cuántos pueden dar un testimonio así? Y dicen, me alargó los tiempos, me dio vida extra, me dio... Y uno dice, es un milagro, si no yo estaría muerto. ¿Para qué te dio la vida? Es la pregunta. Seguramente para que arregles todas las macanas que hiciste o todo lo malo que te rodeaba, para que vayas a restaurar, a pedir perdón, para ponerte en cuenta y para morir en paz. ¿Cuántos dicen amén? Claro, si nos guardamos todas esas porquerías en el corazón, ¿para qué queremos a Jesús? Jesús te vino a salvar, a cambiar, a transformarte, para que lleves amor, vida y esperanza donde vayas. Por eso hoy estamos viendo que Él abre una puerta. Y cuando Dios hace algo en mi vida, nosotros no nos podemos callar. Somos gente que muchas veces somos pesados. Cuando empezamos a contar, sí, está mal, pero vos no querés que oremos por vos, no querés hacer una oración y pedirle a Jesús. ¿Viste cómo es la gente? Cuando había un lío en el colegio, todos decían, no, llamen a Paula. Porque ella ponía autoridad, pero con autoridad espiritual. Y la directora confiaba en Paula. Pero la gente venía y decía, ay, yo quiero dejar de fumar. Haría cualquier cosa. Y dice, bueno, vamos a orar. Ah, no, eso no. Ah, en la iglesia se rescatan adictos. Bueno, queremos que nos enseñen, pero con Jesús no queremos orar por Jesús. Pero si el que salva a los adictos es Jesús. Y a veces la sociedad dice que va a hacer todo, pero hay algo que los tiene amarrados, atados, oscurecidos, entenebrecidos en su mente. Pero cuando nosotros hablamos de compasión de Jesús, a la gente les queda sembrada la semilla. ¿Cuántos saben de eso? ¿A cuántos le predicaron y se hicieron los burros? Yo me acuerdo, mi profesor de música me predicaba. Y yo estaba metido en cualquier cosa. Y yo, era literal, yo estaba sentado en la silla con la guitarra y yo sentía que las baldosas se movían. Como si estuviera muy borracho. Y yo me hacía, no, eso no pasa nada, no pasa nada. Pero así es el Espíritu de Dios. Pero cuando entendemos que Dios nos está buscando, porque nos ama, nos quiere perdonar, nos quiere restaurar, nos quiere usar, y cuando nos damos cuenta de eso, es que no nos podemos callar. De eso se trata también los 40 días, el desafío que tenemos como iglesia. Por eso, cuando Dios, no nos podemos callar, pues ese amor de Dios, Dios se expresa en nosotros, por medio de nosotros. Dios se expresa. Y a veces uno dice, no, ¿le hablo o no le hablo? Sí, hablarle de Dios. Dios no tiene que ver con tus capacidades, tiene que ver que Él tiene determinado alcanzar personas y te va a usar a vos. ¿Cuántos animan a eso? Y ese es el paso que cambia la realidad de tu vida. A veces no confiamos que Dios va a hacer las cosas. Yo siempre cuento, cuando fui al primer encuentro, en ese tiempo iba Osvaldo con sus líderes, yo era un pollito mojado ahí. Y claro, había unos nenes ahí, marca cañón, delincuentes, chorros, piratas del asfalto, presos, todo lo mejor.
Y saben, claro, cuando empezaban a orar, los tipos se tiraban al suelo y se manifestaban los demonios. Entonces venía Osvaldo y lo oraba. Y después me miraba a mí y decía, dale duro, Cacho, y se iba. Y yo así, pero claro, uno sabe cómo oraba, ¿no? Nunca oré con tanta convicción, porque tenía un miedo terrible. Pero lo increíble fue que los demonios se fueron. Y ahí con otro le damos y después quedó ahí quietito, como un perro muerto quedó. Y yo, claro, andaba. Acá hay otro. Y ¡za! Y ¡za! Le quería meter la mano a todo el mundo ahora. Me sentía poderoso. ¿Cuántos quieren sentir esa convicción? Eso es el amor de Dios en tu vida, el Espíritu Santo obrando, cuando yo empiezo a trabajar en lo que Él me pide. Pero siempre lo digo, después descubrí que hay algo terriblemente más poderoso. ¿Cuántos quieren saber qué es? ¿Quieren saber? Son los abrazos y los besos. El hablar y decir te quiero, eso es importante. Me di cuenta que a veces el amor que expresamos por los demás, que está basado en lo que hizo Dios en nosotros, eso sí que es poderoso. Y a veces, cuando estás mal, ¿cómo te gusta que te den un abrazo? ¿Quién le gusta que lo abracen así? Y que te digan, hoy estuve orando por vos. Y uno dice, ¡ay, qué lindo! Estuvo orando por mí, se acordó de mi vida. Y uno dice, qué bueno. Y eso es expresar el amor de Dios. ¿Saben? Tenemos una hermana que está en tratamiento de una enfermedad complicada, pero cada vez que ella va a venir, porque a veces no puede venir por la enfermedad, yo esa mañana me despierto pensando en ella y oro por ella, la bendigo, le suelto, qué sé yo, todas esas cosas que ustedes saben. Y después vengo acá y la encuentro. Y digo, no puedo creer, cada vez que pienso en vos, vos venís. Después me van a tener que decir, bueno, tenés que pensar todos los días en mí. Pero qué importante es lo que nosotros hacemos por amor por el otro. Estamos bendiciendo vida, estamos soltando bendición. Y cuando uno bendice a otro, el primero que recibe la bendición es uno. Y lo que parece que uno está dando mucho, uno empieza a recibir mucho. Así si que querés recibir mucha bendición, metele mano a todo el mundo. Abrazá a todo el mundo. Y vas a ver cómo Dios va a expresar sobre vos todo lo que tienen. Por eso hay tantos testimonios de sanidad. La gente crece sin un padre o sin una madre. O el padre que mejor que no hubiera estado nunca porque fue tan dañino. Y todas esas cosas quedan metidas dentro del niño. Y saben, los niños en sus primeros 11 años no expresan mucho. Pero a partir de los 12 años, cuando ya empiezan a estar un poquito más, que comprenden, empiezan a sacar sus emociones. Por eso se vuelven locos algunos. A esa edad, de los 12 a los 18, es una edad compleja. Después también, pero cuando empiezan a sacar intelectualmente lo que sintieron en el interior. Cuando los pegaban, los maltrataban, los despreciaban, no los abrazaban, etc. Pero cuando alguien tiene el amor de Jesús, en esos abrazos, en esos encuentros a veces en familia, empezamos a restaurar el padre que no tuvimos. ¿Cuántos recibieron un abrazo de eso que pudo reemplazar el abrazo del padre? Y uno dice, no sé, algo pasó en mí, me siento diferente. ¿Pero por qué? Porque pude restaurar al niño totalmente destruido. ¿Y quién lo hizo? El Espíritu del Señor a través de mi vida. Por eso uno dice, qué bueno a veces poder expresar a la gente, abrazarlos, saludarlos, escucharlos. A mí me gusta antes de empezar el culto caminar un poco, a veces tengo tiempo, y ir saludando a los que conozco y los que puedo, y preguntarle algo, qué sé yo. Para mí es muy importante,
porque sé que ahí está, Dios está haciendo algo. Esa persona dice, no, Él me ve, Él me registra, Él tal cosa. Y uno se da cuenta que no está solo. ¿Cuántos se dan cuenta que no están solos? Como dice el dicho, solo como loco malo. Así que si estás solo, agregale lo que falta. Pero estoy hablando de poder expresar el amor del Señor. Me acuerdo en un encuentro que habían ido el papá y el hijo. Papá, un tipo malísimo, malo. Y lloraba el hijo, porque él contaba que cuando no le salían los deberes, el papá le pegaba con un fierro de construcción. Le daba lo dejaba, pero... Y dice, yo no tengo que perdonar a este viejo maldito, decía él. Y sí, lo tenés que perdonar. No te digo que pongas el lomo para que te pegue otra vez, pero te digo que sueltes el perdón. Y cuando el Señor empieza a trabajar en tu vida y vos soltás el perdón, tu vida empieza a ser. Eso es el amor de Dios expresándose en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Me acuerdo, cuando empezamos con los encuentros, había una hermana que tenía todas las piernas llenas de úlceras. Esa hermana estaba llena de odio, resentimiento, rencor, todas las cosas. ¿Por qué? Porque su hermana le había hecho firmar un papel de la casa y la engañó, y el papel decía que ella renunciaba a esa casa y que se la entregaba a su hermana. Y el odio que se generó en su corazón le fue enfermando por dentro y le destruyó toda la salud. El odio te consume, pero cuando vos soltás eso, todo eso, expresás el amor de Dios y entendés el mensaje del Señor. Por eso me gusta que acá donde estamos contando, dice que la gente le decía, ustedes no pueden predicar, los perseguía, decía, no, cállense la boca, no hablen de Jesús. Y decía, nosotros, ¿cómo vamos a callar de Jesús después de lo que hizo el Señor por mi vida? ¿Cuántos sienten que el Señor hizo algo por su vida? Y eso es lo que vamos a contar cuando vamos, el amor que el Señor nos tuvo. Lo segundo es que no nos podemos callar. Es casi igual el primer título, ¿no? Primero contamos del amor de Dios, pero no nos podemos callar el amor que Dios nos tuvo. ¿Saben? Dios se va a expresar cada vez en nuestra vida, a través de todo lo que vamos haciendo. Por eso hoy Dios nos está desafiando a que te vayas convencido que Dios se ha expresado en tu vida por el amor que te tiene. A veces nos cuesta creer que Dios nos ama. Más cuando fuimos malos. ¿Quién fue malo acá? Mal bicho, como que se dice. Algunos tremendos malos bichos eran. Pero el amor de Dios nos cambió. Y uno no puede creer que Dios me ame así como fui. Pero Dios te expresa su amor. Y viene a tu vida y empieza a cambiar. Te empieza a cambiar el chip de la cabeza. Antes eras malo, querías pelear, ahora reconciliar. Antes querías hacer lío, ahora no, al revés. Antes querías arrebatar algo y ahora le pagás para que venga en el colectivo a la iglesia. Pero esas actitudes que están basadas en todo lo que enseñaba Jesucristo son las que abren las puertas de bendición del cielo. Dios no es deudor de nadie. ¿Cuántos entienden eso? ¿Cuántos se han comprometido con Dios? A veces hacemos cosas locas por el Señor. ¿Cuántos han hecho cosas locas por el Señor? Yo me acuerdo cuando empezamos con los encuentros, hace como 15, 20 años atrás, yo cobraba mi sueldo y tenía una camioneta mudancera. Iba ahí laburaba por la Ferrer y todos los locos que encontraban me los cargaba a la camioneta. Y me iba con todos los locos al encuentro. Era una cosa de loco. Pero no era que como hacemos acá, que es gratis. Cada uno se hace cargo de su comida. Ahí había que pagar una entrada y la comida del predio que usábamos. Y ahí yo ponía la mitad de mi sueldo, no me importaba. Pero ¿para qué te lo digo? Te digo que lo que sembré,
Dios me lo devolvió 100 veces más. Todo lo que hagas por el Señor, Dios te lo va a devolver 100 veces más. No. Y lo hice por amor al Señor, por amor a los perdidos. Y yo decía, pero si antes me importaban un bledo esta gente. Yo era malo, no era bueno. Pero Dios me cambió el corazón. Me hizo así, ¿no? Y uno dice, ¿qué le pasó a este? Se encontró con Dios y Dios me trató. Porque muchos nos encontramos con Dios en la cárcel, en el hospital, cuando ya estamos para... Pero después Dios nos trata con nuestro... No lo dejamos a Dios tratar con nuestro carácter. Y lo que se trata de tener un carácter decidido y comprometido por el Señor. Por eso cada vez que das un paso en el nombre del Señor y haces lo que el Señor quiere, bendigo a este, ayudo a aquel, me como las ofensas de aquel, los insultos del otro. Yo estoy haciendo que Dios bendiga mi vida. ¿Saben? Siempre digo, la primera vez que fui a ministrar, algunos se ríen, ¿no? Estaba tan contento cuando fui a ministrar. Y uno va a servir a Dios. Y me acuerdo que había, qué sé yo, como 100 de esos, que no sé de dónde habían salido, calculo que salieron todos de un presidio, ¿no? Y yo voy a ministrar y que oro a uno, oro al otro y contento. Y cuando miro, me habían choreado la billetera con todo. Y uno dice, a veces no puede ser, mando todo al demonio. Pero no, seguí adelante. Por eso hoy lo que te estoy hablando, ya para ir cerrando este tema, y que tiene que ver con lo que veíamos hoy, es de que lo que hacemos para el Señor, lo que hacemos para el prójimo, al primero que me bendice es a mi vida. Y Dios se va a expresar con cosas increíbles. Y uno dice, no puedo creer, fui a tal lugar, hice esto, y la gente se puso a llorar. La gente le pasó esto, la gente fue transformada, la gente fue libre. Y uno dice, pero yo no hice nada, oré nomás. Y uno cuando hace eso, Dios transforma nuestra vida. ¿Cuántos están dispuestos a que Dios los lleve y que no se puedan callar de lo que hizo Dios por amor? A veces nosotros decimos, no, se va a enojar. A veces decimos, no, se va a reír de mí. No importa, la gente se va a reír de vos en cualquier momento, pero cuando vos das ese paso, el Señor te respalda. Siempre comprometido con el Señor. ¿Cuántos se animan a dar ese paso? A veces es difícil, ¿saben? Tenemos que tomar decisiones, hay gente difícil, pero uno tiene que tomar las decisiones por el Señor. Cuando trabajaba en una empresa y ya estaba complicada, y eran todos mundanos, y me acuerdo que en un momento, no sé qué estaban hablando, de la complicación, y a mí me cargaban, ¿viste? Claro, porque iba a la iglesia, aleluya, no hagas bulla, y los jefes mismos me cargaban. Pero en un momento el capo de la empresa dice, mejor que Eduardo se ponga a orar porque acá nos vamos todos al caño. Los tipos sabían, está todo bien, pero el único que puede cambiar la realidad es Dios. Y yo decía, wow, este tipo, con lo mundano que es, está confesando acá delante de todos estos locos que me ponga a orar yo porque el único que puede cambiar la realidad es Dios. Y cuando uno tiene esa actitud, Dios te va a respaldar. ¿Cuántos quieren que Dios los respalde? Y saben, es el compromiso que tomes con el Señor. Por eso hoy Dios nos está desafiando. Que no importa el lugar que te haya puesto el Señor, la actitud que vos tengas hacia el Señor es el respaldo espiritual que Dios te va a dar. Y cuando digan, no, ese se comporta así porque tiene a Cristo en el corazón. A veces es difícil porque la gente se abusa, te maltrata, se ríe de vos, te insulta por ser creyente.
Pero aún así, con todas las mañas y toda la maldad del diablo, nosotros no nos vamos a rendir nunca. Siempre cuento que cuando fui al laburo ese, tenía un compañero que era rockero, plomo, drogadicto y satánico. Completo estaba. Y cada vez que antes de entrar desayunamos, él se ponía a hablar todas cosas malas. Pornografía, esto, cosas. Todo, viste, ofensivo. Como diciendo, acá con este grupeto digo esto para burlarme de este tonto. Y yo me ponía a reprender por adentro, con el café en la mano. Por eso hay que tener café siempre. Y decía el nombre de Jesús, no decía en voz alta, te ato ahora en el nombre de Jesús, reprendo todo demonio. Y esto empezó, no sé qué me pasa. Y yo me reía así, yo sé qué te pasa. Pero tenga el café en la mano. Te hablo que no hay que nunca rendirse al enemigo. Y Dios te va a respaldar donde vaya. Cuando necesiten algo especial, un consejo, un milagro, una oración, van a recurrir a vos. Por eso hoy Dios nos está desafiando a poder llevar el amor de Dios a donde vayamos. Por eso cierro hoy con un pasaje que me gusta tanto, que está al final de este capítulo 4 de Hechos, del 29 en adelante. Y ellos le piden al Señor, esta gente que le querían prohibir predicar, que los querían encerrar, que los querían castigar, le dice, ahora Señor, fíjate en sus amenazas y concede a nosotros que somos tus siervos, que podamos anunciar tu mensaje sin miedo. Muéstranos tu poder, sanando a los enfermos, haciendo señales y milagros en el nombre de tu santo siervo Jesús. Y cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaban abiertamente el mensaje de Dios. Yo decía, qué tremendo. Esto es lo que tenemos que anhelar para cada día, cada uno de nosotros. Hoy Dios quiere que tomes ese desafío. ¿Cuántos van a tomar ese compromiso? Vamos a ponernos en pie y vamos a pedir al Señor que pueda obrar. Querido Jesús, te pido hoy, Señor, la petición que hacían hace 2000 años atrás, Señor. Concédenos, Señor, el poder llevar tu palabra, Señor. El poder llevar el testimonio para que puedas obrar, Señor. Milagros, transformaciones, Señor. Sanidades, liberaciones, Señor. Transformaciones de vida, Señor. Imparte hoy sobre cada uno de nosotros, Señor, la convicción, Señor, y la determinación, Señor, que toda oración que elevemos en el nombre de Jesucristo, por toda persona que te rodea, no va a llegar vacía al cielo y va a impactar en las personas, Señor. Por eso hoy, Señor, derrama tu convicción, Señor, sobre nuestras vidas, que tú nos has levantado, Señor, y nos has puesto, Señor, como lumbreras, Señor, en cada uno de los lugares donde vivimos y estamos, Señor, para que seamos portadores de esperanza, Señor, portadores de luz, Señor, portadores, Señor, de restauración, Señor, para que seamos embajadores de esperanza, Señor, porque nosotros no podemos callar, Señor, lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado, lo que hemos visto que ha hecho Jesús alrededor de nuestras vidas. Por eso, Señor, primero vamos a alabar tu nombre, Señor.